se acabaron, ¿no? Claro. Bien, bueno, ¿lo tenemos a Jorge Carrera? Bueno, vamos con Jorge Carrera, ex vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, economista, obvio, ¿no? Jorge, buenas noches, un gusto de saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto hablar con todos ustedes. Un Hoy saludo a la audiencia también. apelo a tu forma más profesor, didáctica, porque nos cuestan entender algunas cosas, ¿eh? Así que te pido, sabes, con el respeto que te tengo, lo más práctico posible. Primero que quiero saber, algo hablábamos con Andrés, ¿cómo es esto? Creo que es la primera vez, vos me confirmarás o me rectificarás, creo que es la primera vez que ocurre. ¿Cómo es esto que el Tesoro a través de un banco compra pesos en el mercado argentino, interviene directamente en el mercado argentino? Bueno, esto es una parte de todo el proceso de intervención que está tomando el Tesoro de Estados Unidos bajo el impulso de Trump para tratar de ayudar al gobierno de Milei, que está en problemas financieros y que incluso por lo que estamos viendo no se resuelven en la forma en que ellos originalmente esperaban, que es que con una declaración fuera suficiente, porque imagínate que hace 10 días tuvimos declaraciones importantísimas de Trump, un tuit, declaraciones del secretario de Tesoro, y esto, la dinámica argentina se lo consumió en pocos días y ya tenías el riesgo país otra vez en los niveles previos. Entonces, lo que se han encontrado es con la necesidad de tener que intervenir en una forma que es original para el caso argentino, pero no es que esto no se haya hecho en otras situaciones o en otros momentos con países muy importantes. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estábamos en el G20, en el 2008 esto se hizo, intervenir en algunos mercados financieros, en Suecia, en Europa, incluso creo que también alguna vez en México, porque es mucho más propio de el Tesoro intervenir en las cuestiones del dólar que de la Reserva Federal. Eso es cierto, una particularidad de cómo está organizada la discusión en torno al dólar en Estados Unidos. Pero en la Argentina es la primera vez, ¿no? ¿Cómo? En la Argentina es la primera vez que ocurre esto. En la Argentina es la primera vez, es muy original. No sabemos tampoco cuánto fue esta intervención, si fue realmente importante o si es de todas estas cuestiones de dar señales que tratan de ser contundentes. Pero sí, es realmente muy original. De hecho, si empezás a mirar las repercusiones que hay en Estados Unidos, que eso es increíble, ¿no? Como el tema argentino se ha instalado en la agenda interna de Estados Unidos, empezás a ver que gente muy importante, recién estaba viendo el tweet de un personaje que se llama Mark Sobel, que es un técnico muy importante con el que hemos discutido durante años en el Fondo Monetario, nos ha hecho la vida bastante imposible. Y bueno, cuestionando al secretario del Tesoro sobre para qué se van a usar esos pesos y sobre todo el mundo es consciente, Krugman, Blanchard, Roubini, Sobel, bueno, Robin Brook, un montón de gente que escribe en Estados Unidos, de que estás ayudando a una situación donde el tipo de cambio es insostenible. Entonces lo que él le pregunta al secretario del Tesoro es: se entiende que usted tenga que decir que las bandas están bien, pero todos sabemos que esas bandas están mal. Claro. Así que bueno, yo creo que el punto es una intervención, es probable que haya algunas más, es una forma muy original de tratar de enviar la señal, pero bueno, el tema más importante es el anuncio de este swap de monedas, donde básicamente, de nuevo, ahí lo que se hace es una cosa que parece muy particular para el público. Sería que nosotros le damos alguna cuestión, algún activo en garantía y ellos nos dan los dólares. Ahora, yo enfriaría un poco el entusiasmo con eso hasta que leamos diría la letra chica, porque nosotros también tenemos un swap con China, por ejemplo, en donde nosotros recibimos yuanes y nosotros le damos pesos. Ahora, el swap es como si fuera una cosa que vos tenés en una vitrina, un arma que tenés en una vitrina. La tenés ahí para mostrarla, para que todo el mundo sepa que tenés esos 20.000 millones, pero en general la idea es que esos instrumentos no se usen o no son tan fáciles de usar. Fíjate vos que el swap con China nosotros lo conseguimos
en el 2007, ha seguido hasta ahora, pero realmente de los 18.000 millones de swap solamente hemos podido usar 5.000 millones, ¿no? Vamos a ver cuán generoso, flexible es el swap que nos está ofreciendo el secretario del Tesoro o el Tesoro de Estados Unidos en términos de las posibilidades de usarlo, de realmente que cuando vos digas lo voy a usar, vos tengas esos dólares disponibles. En general, estos swaps requieren de autorizaciones y después, obviamente, que no es dinero gratis, ¿no? Después obvio, es una deuda. claro. Tampoco lo que nos ha prestado China, la parte que activamos de los 18.000, nosotros tenemos activado 5.000 millones. Ese dinero, obviamente, también tiene un costo. Entonces, recordemos que estamos tomando más deuda. El gobierno va a decir que es deuda. Claro. No, lo que está pasando con la deuda realmente, a mí entiendo que estamos concentrados en cosas terribles que pasan en términos de narcotráfico, corrupción, etcétera, pero me parece que no deberíamos escapar en la campaña electoral de explicarle a la gente que desde que llegó el gobierno heredó los 42.000 millones que le debemos del préstamo que se le hizo a Macri, hemos agregado 20.000 millones más del Fondo Monetario y ahora estamos pensando en agregar una cantidad indeterminada con el Tesoro de los Estados Unidos, que además es deuda que no se puede reestructurar, porque es deuda, como se dice en términos financieros, premium, o que tiene una seniority, una prioridad en el pago, que es básicamente muy difícil pensar que a diferencia de la deuda de los bonos, vos puedas esa deuda tener algún tipo de reestructuración. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Hoy alguien con mucha experiencia en el sector financiero y también en el sector público me decía que da la sensación que tal vez Bessent no termina de conocer del todo cuál es la capacidad dolarizadora de los argentinos, porque me decía incluso ese swap de 20.000 millones de dólares puede quedar corto muy rápidamente si se sostiene la percepción de que el gobierno no tiene las herramientas para sostener la situación, para sostener el tipo de cambio, ¿no? Sí, yo creo que yo tengo un gran amigo que dice que Estados Unidos puede estar entrando en su pequeño Vietnam financiero, es decir, esos lugares donde un pantano donde entras y después no sabes cómo salir. Yo creo que yo he trabajado en la época del Banco Central y con el Fondo Monetario y con la gente del Tesoro. Vos sabés que hay gente muy seria. Ellos tienen un equipo que sabe todo de Argentina, tienen toda la información. Me cuesta pensar que no sepan eso. Por eso yo no creo nada en esto de que la banda está bien, la banda cambiaria, expliquemos a la gente, ¿no? Este dólar a 1.400 está bien. Yo creo que eso lo tienen que decir para que en los próximos días no haya una corrida fenomenal, porque imagínate el secretario del Tesoro que diga, bueno, le vamos a pedir a Argentina esto, que yo creo que es una lista infinita de cosas que nos van a pedir, le vamos a pedir y además que devalúen. Obviamente que dice, no, la banda está muy bien, pero ellos saben que con este precio, obviamente, hay un montón de gente que considera que este dólar está muy barato y yo creo que ellos son los primeros que lo saben. Por eso yo digo, vamos a ver qué es lo que se le pide a Argentina. Yo siempre hace mucho había hecho un tuit, la primera vez que empezó esto que decía, cuando la limosna es grande, está el mercado y la gente desconfía. Es decir, acá es sugestivo la velocidad, la profundidad que se le dio a esta ayuda y el costo interno político que está pagando Trump. Bueno, eso y además, Jorge, hace 5 días, recién hoy, pero 5 días que no teníamos ni noticias y que el Ministerio de Economía se mudó a los Estados Unidos, en un hecho inédito para la vida democrática de la República Argentina. Nunca ha ocurrido un hecho de esta naturaleza. Y que los anuncios sean del secretario del Tesoro directamente. Está pintado como un cartón el Toto Caputo ya. Le dijeron, correte, vamos a manejar nosotros la economía de Argentina. Eso que decís es justo, en el sentido de que es muy sorprendente que sea el secretario del Tesoro el que tiene que salir a hacer los anuncios. Esto estaría indicando que ellos se dan cuenta que un anuncio hecho por el ministro, por Caputo, tiene poca credibilidad. Entonces, pero te das cuenta esta idea del pantano que te vas metiendo de pronto.
¿qué hace qué hace Bessent metiéndose en la política de un país que la verdad que no es sistémicamente importante, no es tan relevante? Entonces, me parece que tienen que salir a explicar con las grandes inversiones o las grandes cosas que van a obtener de Argentina, si no, la verdad que es inexplicable este esfuerzo. O sí explicable en términos ideológicos, Jorge. A falta de Yo creo que eso hay que está Bessent. A falta de Esper, a falta de mostrar, no tiene figuras creíbles. Ahí has dicho algo, una verdad, una gran verdad. Hoy al Toto Caputo nadie le cree en la Argentina. Recurren a Bessent y a Trump, porque aparece, el anuncio lo va a hacer Trump cuando esté en el Salón Oval con Milei, ni siquiera Milei, Trump, para darle credibilidad. Pero sabiendo que en la Argentina hay un profundo sentimiento en contra del fondo y en contra de Estados Unidos. Tal cual. Ahora, es sorprendente, déjame hacer una consideración que la verdad que vos que entendés y has trabajado en política y política internacional, es sorprendente esto que podríamos llamar una especie de internacional de la ultraderecha, Exacto. el grado de, déjame poner comillas, solidaridad que demuestra que muchas veces los gobiernos progresistas no han sido capaces de tener estas solidaridades con otros gobiernos progresistas, ¿no? Es muy sorprendente el compromiso de Trump con su único, casi único aliado en Sudamérica. Jorge, el sabio Pepe Mujica lo decía, la derecha se une por intereses y los gobiernos o sectores progresistas estúpidamente se dividen por ideas. Lo dijo el Pepe, sabio, hay que firmar eso. Ahí tenés, muy bien lo decís vos también. Jorge... Es una gran verdad. Déjame decirte una cosa, el otro tema que es muy interesante en esto es qué va a pasar con el swap con China, ¿no? El otro día ustedes lo discutían con Berco y lo hemos hablado también con él, este tema de que sería una paradoja que si tenemos que suspender o cancelar el swap con China, yo no sé si se están acordando que hay 5.000 millones que tenemos activados y que habría que pagarlos. Sería una tremenda paradoja de estas históricas que sabemos hacer nosotros solo en Argentina, que usemos la plata de Estados Unidos para pagarle el swap a China. Sí, sería particular. Cuando uno recuerda intervenciones del Tesoro de Estados Unidos, hubo en un momento del 2000 con el euro, para sostener el euro, hubo varias intervenciones con el yen también, que me parece que era este tipo. Uno también está pensando en la dimensión de esos hechos, la sociedad con Japón o en todo caso el euro con Europa. La pregunta es acá, y ya va una cuestión de billetera. Bessent pensará que solo con la amenaza de intervenir alcanza para calmar la situación o va a tener que estar todas las semanas abriendo la billetera y salir a vender dólares el Departamento del Tesoro. Por eso digo, te hago esa pregunta porque era lo que decía Andy por ahí, no hay dimensión de la demanda infinita que parece haber de algunos sectores en la Argentina por los dólares. Yo creo que ellos no van a querer ser arrastrados a este pantano de estar teniendo que intervenir a cada minuto, a cada día y cada vez hablar y hacer cosas más importantes. Me parece que uno de los pedidos que va a venir es el de la devaluación y eventualmente, hasta paradójicamente, puede ser algún tipo de regulación hasta que se estabilice esta demanda, ¿no? Pero además me parece que va a tener que ver mucho con el resultado electoral, claro, y cómo es el acuerdo y cómo son tomados los anuncios que haga Trump. Sí. Bueno, Jorge, la verdad, gracias porque te pedí que seas muy didáctico y fuiste excelente. Hemos entendido, comprendido y sobre todo que acá lo que se juega es un sector de salvataje al gobierno de Milei por una cuestión ideológica, porque esto no es guita que va a llegar a la gente, ni para construir viviendas, ni puentes, ni rutas. Es pura especulación financiera. Para la gente, nada. Nuestros hijos y nuestros nietos van a tener que pagar los intereses de esa deuda. Por eso yo digo que sería tan importante, vos que tenés contacto con todos los candidatos, recordarles esto, que no estamos discutiendo... Vamos a hacer la semana próxima un programa sobre esto que muy bien marcás, esta deuda impagable, una bola de nieve que la Argentina hoy no tiene dimensión de en qué montos está. Lo vamos a hacer. Sí, lo vamos a hacer. Abrazo grande, Jorge, gracias.
Un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Gracias. Gracias. Jorge Carrera, un gran economista, ex vicepresidente del Banco Central de la República